En un mundo donde las heridas del pasado a menudo se convierten en cadenas invisibles, muchos de nosotros cargamos con un peso que, sin darnos cuenta, nos impide avanzar. Este peso es el rencor, la amargura, la incapacidad de perdonar. A menudo, creemos que aferrarnos a ese dolor es una forma de justicia, una manera de mantener viva la memoria de la ofensa, o incluso una armadura para protegernos de futuras heridas. Pero, ¿y si esa armadura fuera en realidad una prisión? ¿Y si el acto de perdonar no fuera un regalo para quien nos hirió, sino el más grande de los obsequios para nosotros mismos? Permítanme presentarles a Elena, una mujer cuya vida, a primera vista, parecía impecable. Gerente exitosa en una empresa de renombre, con un círculo social activo y una casa elegantemente decorada. Sin embargo, bajo esa superficie pulcra, Elena albergaba un resentimiento profundo, una herida que se negaba a cicatrizar. Hace años, una amiga muy cercana, en quien había depositado toda su confianza y a quien había ayudado en momentos difíciles, la traicionó de la manera más cruel, no solo en el ámbito profesional, sino también personal. La herida fue tan profunda que Elena juró no volver a confiar, y mucho menos a perdonar. Su ira se convirtió en una compañera constante, un eco amargo que resonaba en los rincones más íntimos de su ser. Este resentimiento se manifestaba de maneras sutiles pero destructivas. Las noches de Elena estaban plagadas de insomnio, su mente incapaz de desconectarse de los escenarios de la traición y las fantasías de confrontación. Durante el día, una ansiedad persistente la acompañaba, un nudo en el estómago que no se disolvía. Su sonrisa, aunque frecuente, rara vez alcanzaba sus ojos, que a menudo reflejaban una melancolía velada. Intentaba distraerse con el trabajo, con viajes, con nuevas aficiones, pero la amargura era un veneno lento que se filtraba en cada aspecto de su existencia, robándole la alegría genuina y la paz interior. Se sentía atrapada, encadenada a un pasado que no podía cambiar, y a una persona que, irónicamente, probablemente ni siquiera pensaba en ella ya. ¿Cómo podía Dios permitir tal injusticia? ¿Cómo podía pedirle que perdonara lo imperdonable? Un día, casi por casualidad, Elena se encontró en un retiro espiritual. No era su intención participar activamente. Solo buscaba un fin de semana de desconexión, un escape de su propia mente. Pero las palabras del orador principal, un hombre de edad avanzada con una voz serena pero firme, la golpearon como una revelación. El rencor, dijo, es como beber veneno y esperar que el otro muera. Nos consume a nosotros mismos, nos marchita por dentro, mientras que la persona a la que odiamos puede estar viviendo su vida sin una sola preocupación por nuestra agonía. Elena sintió un escalofrío. Era como si el orador hubiera leído su alma. Se sintió expuesta, pero también, por primera vez en mucho tiempo, una pequeña chispa de esperanza se encendió en su interior. ¿Podría ser que hubiera otra manera? ¿Podría haber una salida de esta prisión autoimpuesta? El orador continuó, desmitificando el concepto del perdón, aclarando lo que no es y lo que sí es. Perdonar, explicó, no significa olvidar. Las cicatrices de las heridas pueden permanecer, y de hecho, son lecciones valiosas. Recordar no es revivir el dolor, sino aprender de la lección, reconocer lo que sucedió para no repetirlo, pero sin permitir que el recuerdo nos siga hiriendo. Perdonar tampoco significa justificar la acción del agresor. No es decir que lo que te hicieron estuvo bien, que fue aceptable o que no tuvo consecuencias. La injusticia sigue siendo injusticia. El perdón es un acto de gracia que se extiende a pesar de la injusticia, no porque la anule. Y lo más importante, añadió el orador, perdonar no implica automáticamente la reconciliación. No significa que debas restaurar la relación con la persona que te hirió, especialmente si esa persona no ha mostrado remordimiento o si la relación es tóxica. El perdón es un acto interno, una liberación personal que no depende de la otra persona. Es soltar la cuerda que te une al dolor, no necesariamente la que te une a la persona. Estas palabras resonaron profundamente en Elena. Había vivido bajo la creencia errónea de que perdonar significaba condonar, olvidar y reabrir la puerta a la misma persona que la había lastimado. La idea de que el perdón era principalmente para ella y que no requería la participación o el arrepentimiento de la otra parte era revolucionaria. Para ilustrar el poder transformador del perdón,
el orador compartió una de las historias más conmovedoras de la Biblia, la historia de José y sus hermanos. José, el hijo favorito de Jacob, fue objeto de la envidia de sus hermanos. Sus sueños proféticos, que indicaban su futura grandeza, solo avivaron su resentimiento. Un día, sus hermanos lo traicionaron de la manera más cruel. Lo arrojaron a un pozo y luego lo vendieron como esclavo a unos mercaderes que se dirigían a Egipto. Imaginen el dolor, la confusión, la sensación de abandono y traición que José debió sentir. Separado de su familia, de su hogar, vendido como una mercancía por aquellos que debían amarlo. En Egipto, la vida de José fue una montaña rusa de pruebas. De esclavo en la casa de Potifar, ascendió a mayordomo, solo para ser falsamente acusado y arrojado a la prisión. Años de injusticia, de soledad, de desesperación. Sin embargo, José nunca perdió la fe. En la cárcel, interpretó sueños, y su don finalmente lo llevó ante el faraón, a quien interpretó un sueño que predecía 7 años de abundancia seguidos de 7 años de hambruna. Gracias a su sabiduría, José fue nombrado virrey de Egipto, el segundo hombre más poderoso del reino, encargado de preparar a la nación para la escasez. Cuando la hambruna golpeó, los hermanos de José, sin saber que él era el virrey, viajaron a Egipto en busca de alimento. Se postraron ante él, cumpliendo sin saberlo los sueños de su juventud. José los reconoció de inmediato. Podría haber buscado venganza, podría haberlos castigado por el dolor que le habían infligido. Tenía todo el poder para hacerlo. Pero en su lugar, José, después de probarlos y ver su arrepentimiento, se reveló a ellos. Y sus palabras, registradas en Génesis 45:8, son un testimonio eterno del poder del perdón y la providencia divina. No fuisteis vosotros quienes me enviasteis aquí, sino Dios. El orador hizo una pausa, permitiendo que la magnitud de esas palabras se asentara. José no solo perdonó a sus hermanos, sino que vio la mano de Dios en su sufrimiento. Entendió que su dolor había sido transformado en un propósito mayor: salvar a su familia y a muchas otras vidas de la hambruna. Su perdón no solo lo liberó de la amargura y el deseo de venganza, sino que también restauró a su familia, permitiéndoles prosperar en Egipto. La historia de José nos enseña que el perdón no es solo un acto de bondad, sino un acto de profunda sabiduría y fe, que puede abrir caminos inesperados de sanación y redención. Elena escuchaba con el corazón encogido. La historia de José resonaba con su propia experiencia, aunque a una escala mucho menor. ¿Podría ella también encontrar un propósito en su dolor? ¿Podría su perdón, si lograba concederlo, tener un impacto tan profundo en su propia vida? El orador luego abordó el impacto psicológico y físico de la falta de perdón. La ciencia moderna ha comenzado a confirmar lo que las tradiciones espirituales han sabido por milenios, explicó. El rencor crónico es un veneno lento para el cuerpo y la mente. Cuando nos aferramos a la ira y el resentimiento, nuestro cuerpo entra en un estado constante de estrés. Las glándulas suprarrenales liberan cortisol y adrenalina, hormonas que, en exceso, pueden causar estragos en nuestra salud. La presión arterial se eleva, el sistema inmunológico se debilita, el sueño se altera y somos más susceptibles a enfermedades cardíacas, dolores de cabeza crónicos, problemas digestivos y un sinfín de otras dolencias. Elena asintió para sí misma. Sus insomnios, sus dolores de cabeza tensionales, su constante fatiga, todo encajaba. Había atribuido estos síntomas al estrés laboral, pero ahora veía la conexión innegable con el peso de su resentimiento. A nivel psicológico, continuó el orador, la falta de perdón nos mantiene anclados en el pasado. Nos roba la capacidad de experimentar plenamente la alegría del presente. Fomenta la ansiedad, la depresión, la rumiación constante y una visión pesimista del mundo. Nos aísla porque es difícil conectar verdaderamente con otros cuando nuestro corazón está lleno de amargura. Es un ciclo vicioso que nos consume, impidiéndonos vivir una vida plena y libre. La verdad de estas palabras golpeó a Elena con una fuerza abrumadora. Se dio cuenta de que había estado bebiendo ese veneno durante años, esperando que su antigua amiga sufriera, mientras era ella misma quien se estaba marchitando. La idea de que su propia salud y bienestar estaban siendo sacrificados en el altar de su ira era insoportable. Sintió un profundo cansancio, no solo físico, sino del alma. Estaba exhausta de estar enojada, de estar herida, de estar atrapada.
Fue en ese momento de profunda introspección que Elena decidió que quería cambiar. Pero, ¿cómo? ¿Cómo se perdona algo tan doloroso, tan arraigado? El orador, como si leyera sus pensamientos, pasó a describir el proceso del perdón, no como un evento único, sino como un viaje, a menudo arduo, pero siempre gratificante. El primer paso, dijo, es reconocer y validar el dolor. No podemos perdonar lo que no hemos reconocido que nos ha herido. Permítanse sentir la tristeza, la ira, la frustración. No la juzguen, solo obsérvenla. Es un paso crucial para liberar esas emociones en lugar de reprimirlas. Elena comenzó a practicar esto. En sus momentos de soledad, en lugar de luchar contra sus pensamientos de ira, se permitía sentir la punzada de la traición, la profunda tristeza por la amistad perdida, la rabia por la injusticia. Lloró, algo que no había hecho en años, y sintió como cada lágrima lavaba una capa de su armadura. El segundo paso, continuó el orador, es tomar la decisión consciente de perdonar. Y quiero enfatizar la palabra decisión. El perdón no es una emoción que simplemente aparece, es un acto de voluntad. Es un compromiso con uno mismo de liberarse, independientemente de cómo se sienta en ese momento. Puede que no sientan ganas de perdonar, pero pueden decidir hacerlo. Las emociones seguirán, pero la decisión sienta las bases para que esas emociones cambien con el tiempo. Este fue el paso más difícil para Elena. Su mente racional gritaba, no se lo merece. Su corazón herido se resistía, pero recordó las palabras del orador. El perdón es para ella, no es para su amiga. Con un profundo suspiro, en la quietud de su habitación de retiro, Elena susurró, decido perdonar. No sintió una explosión de alegría, ni una liberación instantánea. Sintió una extraña mezcla de alivio y miedo, como si hubiera soltado algo pesado, pero aún no estuviera segura de poder volar sin ello. El tercer y último paso, concluyó el orador, es soltar el control. Entender que no podemos cambiar el pasado, ni controlar las acciones o el arrepentimiento de la otra persona. Nuestro poder reside en cómo respondemos a lo que nos ha sucedido. Soltar el control es dejar ir la necesidad de que la otra persona pague, sufra o incluso entienda el daño que causó. Es entregar esa carga, ya sea a una fuerza superior, al universo, o simplemente al flujo del tiempo. Es un acto de fe en el proceso de la vida y en nuestra propia capacidad de sanar. Elena empezó a practicar este abandono. Escribió una larga carta a su antigua amiga, expresando todo su dolor, su ira, su decepción. Pero en lugar de enviarla, la quemó en una pequeña ceremonia personal, observando cómo las palabras se convertían en cenizas y el humo se disipaba en el aire. Fue un acto simbólico, una forma de liberar la narrativa de su dolor, sin buscar una respuesta o una confrontación. Cada vez que el recuerdo de la traición volvía, en lugar de aferrarse a él, lo reconocía y luego lo dejaba ir, como una hoja arrastrada por la corriente de un río. El camino no fue lineal. Hubo días en que la amargura regresaba, sutilmente al principio, luego con más fuerza. Pero ahora, Elena tenía las herramientas. Reconocía la emoción, recordaba su decisión y practicaba el soltar. Poco a poco, los episodios de insomnio disminuyeron. Los dolores de cabeza se hicieron menos frecuentes. La ansiedad, aunque no desapareció por completo, se convirtió en un murmullo lejano en lugar de un grito constante. La transformación de Elena no fue un milagro repentino, sino una metamorfosis gradual y profunda. Una mañana, se despertó y se dio cuenta de que había dormido profundamente, sin sueños perturbadores, sin la pesadez habitual en su pecho. Se levantó con una ligereza que no había sentido en años, miró por la ventana y el sol le pareció más brillante, el canto de los pájaros más melodioso. Ya no sentía la necesidad de revivir la traición, ni de planear venganzas imaginarias. La herida seguía ahí, una cicatriz, pero ya no era una herida abierta que sangraba constantemente. Se había convertido en una parte de su historia, una lección aprendida, pero ya no definía su presente ni su futuro. Su nueva perspectiva se extendió a sus relaciones con los demás. Las pequeñas irritaciones de la vida cotidiana ya no la desestabilizaban de la misma manera. Incluso, en un momento de profunda reflexión, sintió una punzada de compasión por su antigua amiga, no por lo que hizo, sino por la persona que era
capaz de causar tanto daño. No buscó la reconciliación, pues entendía que no era necesario para su propia paz. Simplemente la dejó ir. Elena había descubierto que el perdón no era un acto de debilidad, sino el acto de valentía más grande que podía realizar. Era un acto de amor propio, una declaración de que su paz interior valía más que cualquier resentimiento. Había reclamado su libertad, no de la otra persona, sino de las cadenas que ella misma había forjado con su falta de perdón. Había encontrado la verdadera paz interior, una serenidad que emanaba de lo más profundo de su ser. El perdón es, en esencia, el eco de la libertad. Es el camino hacia la sanación, la puerta a una vida plena y el regalo más preciado que podemos darnos a nosotros mismos. No es fácil, pero cada paso en ese camino nos acerca a una versión más libre, más compasiva y más auténtica de nosotros mismos. Que la historia de Elena y la sabiduría de José nos inspiren a soltar las cargas del pasado y a abrazar el poder transformador del perdón, para que también nosotros podamos encontrar nuestra propia libertad y paz.